¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Potosí Noticias? Si nos sintonizaron hace unos momentitos, una disculpa, tuvimos un problema técnico aquí con los micrófonos, pero ya está resuelto. Y bueno, pues nuevamente buenas tardes. Los saludamos, ya saben, siempre desde la catedral, y los invitamos porque ya empiezan a invadirnos los olores. Tienen, como siempre, jueves y viernes un buffet de tacos bastante rico, así que los invitamos. Y agradecemos, como siempre, a nuestros anfitriones en este restaurante que está en Carranza 307, en el centro histórico, a unos cuantos metros aquí de la Plaza de Fundadores. Soy Lidia Huachi y nos da mucho gusto que nos esté acompañando desde el café. Hoy vamos a platicar sobre ciencia y mujeres, mujeres y ciencia, y hemos invitado a la maestra Mercedes Zavala Arriaga. Ella es investigadora en el IPICIT, en este instituto, este centro público de investigación, que bueno, ya nos estará contando pues qué hace, a qué se dedica, a qué la llevó a desarrollarse en esta parte precisamente de ciencia. Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, agradezco el espacio de ustedes para hablar de ciencia y de la incursión de las mujeres en la ciencia. Bueno, pues a ver, platícanos. Yo tengo aquí algunos datos, les voy a contar qué estudió, dónde trabaja, a grandes rasgos, 2, 3 datitos. Miren, Mercedes es investigadora de la División de Geociencias Aplicadas en el IPICIT. Ella es maestra en ciencias en geología aplicada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su tesis tiene un nombre bastante largo y bastante raro, que ahorita les voy a leer y que ya ustedes me dirán, pues, de qué se trata. A ver, ahí, Juan Pablo, ayúdanos a monitorear, a ver si ya nos estamos escuchando. Ah, sí, ya lo vi, ya estamos. Bueno, pues déjenles cuento su tesis. Dice, a ver si no lo pronuncio mal. Ella obtuvo el grado de maestra por esta investigación. Análisis microfacial de una secuencia margosa calcárea de una zona de transición. Plataforma Cuenca del Cretácico Tardío en la porción central de San Luis Potosí, México. Se graduó en el 2013. ¿Lo leí bien? Sí, claro que sí, es correcto. Bueno, ya nos dirá más o menos, como para que la entendamos usted y yo de qué se trata, pero antes, bueno, vamos viendo. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué estudiaste de origen, tu licenciatura? Ajá. ¿Y por qué decidiste estudiar eso? Ok, perfecto. Bueno, soy geóloga de formación. Inicié ingresando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Iba con la idea de informática, a lo cual pues descubrí que no era lo mío, estar programando, y busqué un perfil más ad hoc a mí que no me mantuviera encerrada. En ese caso leí perfiles y vi ingeniería en geología y dije, bueno, ¿esto de qué se trata? Y se trata prácticamente de estudiar la Tierra, todo lo que tiene que ver con los fenómenos físicos de la Tierra, volcanes, tsunamis, temblores, rocas, petróleos. Y bueno, decía que el perfil era salir al campo, andar conociendo la naturaleza, y dije, pues de aquí soy. Entonces así inició mi decisión por geología. Me enfrenté un poquito a la cuestión familiar. Mi papá no quería así como que totalmente me viniera a estudiar, que yo permaneciera. ¿Te vinieras a estudiar? ¿De dónde eres? De Bocas, San Luis Potosí, la delegación de Bocas. Entonces, de ahí, pues, trasladarse acá a San Luis implicaba gastos de renta de casa, alimentos, y tenía familiares aquí, pero obviamente, pues, quiere uno como que un poquito no ir su autonomía, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, sí tuve que rebelarme con él. Vine a inscribirme prácticamente sin su decisión a la ficha, y bueno, quedé en la universidad y yo feliz de haber quedado. Y entonces, ¿pero qué te decía tu papá? ¿Por qué no quería que te vinieras a estudiar? ¿Implicaba un gasto adicional o más bien la mentalidad de los era papás? Un poco la mentalidad de los papás, y bueno, que sí implicaba unos gastos que él no tenía considerados, a lo cual yo le dije, bueno, pues hay becas, hay formas de trabajar y estudiar. Entonces así fue como culminé mi carrera, ¿no? Yo he contado aquí en varias ocasiones que hay, que me ha tocado ver, porque por razones de trabajo, que en zonas rurales o en ciudades pequeñas, las familias deciden sacrificar a las mujeres para que no continúen estudiando, y las sacan desde la secundaria, la prepa, etcétera, no se diga en la universidad, porque dicen, se va a casar, la van a mantener. ¿Te dijeron algo similar? Ese fue el comentario de mi papá: ¿para qué te vas a sufrir si te va a tocar que te cases, que te mantengas? Pero yo dije, ¿y quién dijo que yo quiero que me mantengan? ¿Y quién dijo que yo me voy a casar? O sea, yo tenía en ese tiempo 18, 19 años, o sea, ni idea de quererme casar, ¿no? Y entonces fue cuando dije, no, yo quiero estudiar. Pero yo creo que
el reto más fuerte fue el que mi familia aceptara que era una carrera de hombres, porque realmente es más para hombres, o se tenía la idea que era para hombres. Mi abuela me dijo, si estudias esa carrera vas a andar de un lado para el otro, cuando te cases vas a tener problemas con tu familia, y yo, pues no lo había pensado, ¿verdad? Pero pasado el tiempo sí fue un poquito de ir enfrentando ese tipo de retos, que ya más adelante les voy a contar. Pero si ustedes me preguntan si volvería a estudiar geología, sin duda. Me ha abierto puerta de manera profesional, de manera familiar, de manera de todo tipo. O sea, yo me siento contenta de haber estudiado esa carrera. He logrado combinar la parte académica, la parte científica y la parte familiar. Algo muy importante, involucré a mi familia. Desde muy pequeños, el IPCID, cuando yo ingresé a trabajar laboralmente, porque he tenido experiencia en minería, que ya les voy a explicar más adelante cómo fue mi experiencia en minería, por qué fue que decidí ser científica más que industria, porque las mujeres de verdad sufrimos un gran reto en la industria. ¿A qué retos te enfrentas en la industria? En la industria te enfrentas primero a que los hombres no aceptan, no sé si por ideología, que la mujer puede llegar a ocupar un puesto al igual, del mismo nivel, que la mujer puede llegar a ganar lo mismo que gana el hombre. Y sí me tocó, de verdad, no les voy a decir en cuál de mis trabajos, pero sí me tocó la experiencia de estar con compañeros en el mismo cargo y que por ser mujer yo ganaba unos pocos pesos menos que el hombre, desarrollando el mismo tipo de actividades o similares, pero yo ganaba menos por ser mujer. A lo cual, bueno, ya revisando proyectos y estando en reuniones, pues se dieron cuenta que el tabulador, Mercedes ganaba menos y fulano ganaba más. ¿Y por qué? O sea, si ambos tienen el mismo cargo, ¿no? Y ahí fue cuando ya se regularizó el sueldo. Entonces, ese es uno de los retos. El otro de los retos en la industria, que también desgraciadamente me tocó vivir, fue que las mujeres reciben mucho acoso. Cuando tú llegas a un lugar donde hay muchos hombres, empiezan a chiflarte, mamacita, y decirte de cosas, ¿no? Y dices tú, pues, ¿por qué? ¿Qué año era? Más o menos, 2000, ¿qué? ¿Qué sería? 2010, 2009, 2010. Que me tocó ingresar a una unidad minera. Y entonces había solamente... ¿Bajabas a la mina? Yo bajaba a la mina. ¿Eras la única mujer? ¿Había más? Solo estaba la jefa del director en recepción y yo en el departamento de planeación. O sea, solo éramos 2 mujeres contra 20 que estábamos trabajando en el mismo departamento. Mi compañera, por ejemplo, era mamá y pedía permisos para ir a atender a su hija cuando la tenía en la guardería y tenía una alergia. Su jefe, obviamente, le decía, siempre pides permisos porque eres mamá. Y yo dije, pues como que aquí no hay una equidad, ¿no? O sea, no hay una conciencia de parte del jefe, ¿no? Pero yo no pensé que yo iba a pasar por lo mismo. ¿Ya eres mamá? Ya soy mamá. En ese tiempo, 2010, yo me embaracé y tuve, bueno, a mi primera hija. Y eso me costó mi trabajo, realmente. ¿Te corrieron? Así es. ¿Te pusieron un pretexto o fue abierto? Fue así como que me ilusionaron. Yo duré todos los 9 meses en minería. O sea, fue un reto muy fuerte porque yo traía mi panza y todo y aún así bajaba a la mina, muestreaba, supervisaba barrenos. El de seguridad me dio toda la confianza de que yo pudiera asistir hasta cuando pudiera mi incapacidad. Incluso me dio a los últimos meses permiso de no portar las botas de trabajo, porque pues ya los últimos meses uno se hincha de los pies, y me dijo, no te preocupes, hasta donde puedas, o sea, hasta tu incapacidad. Pero cuando yo veo un riesgo, te voy a decir, nos abandonas porque no vamos a arriesgar aquí. Perfecto, por él tuve toda la consideración. Me quedé ahí un poquito esperando mi planta, porque yo ya iba a cumplir los 2 años laborando, y me ilusionaron que ya venía mi planta junto con 2 colaboradores míos. Y efectivamente, venían el puesto de las 3 plantas para nosotros. Le llaman a uno de mis compañeros y le dicen, bueno, te damos la planta. Sale feliz de la oficina. Siguiente compañero entra, le vuelven a decir que tiene la planta. Y yo dije, pues ya sigo yo, me mandaron llamar. Porque a mí me habían ilusionado que ya era para los 3, ¿no? Ajá. Cuando yo entro a la oficina, resulta que me dicen, bueno, pues es que estás embarazada y que vas a pedir permisos para amamantar y pues como que no estamos convencidos de que tú vayas a rendir lo mismo. Y me dice la planta, mira, venía para ti, pero pues decidimos pues que no te la vamos a dar porque pues vas a ser mamá.
Así de plano. Así de plano, yo salí pues casi llorando, no les miento, casi llorando, decepcionada, porque estuve 9 meses en continuidad con mi trabajo, siempre rindiendo al 100, y resulta que eso fue. Entonces, cuando ya yo recibo esa noticia, pues sí me desmoraliza. Yo dije, bueno, no tuvo sentido que yo haya dado todo por la mina, si al final me iban a hacer esto, ¿no? Y decidí entonces dejar la mina y dedicarme a mi niña. Y ahí dije, bueno, o sea, debí de haber peleado. ¿Tenías una pareja? Tenía una pareja en ese momento, pero yo nunca pensé en hacer demandas y demás porque no me gustaba como quemar el currículum, ¿no? Pasado el tiempo, yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Algo que me permita cuidar a mi hija y a la vez desarrollarme profesionalmente. Gracias a Dios tengo un colaborador que hasta la fecha ha sido mi súper amigo del Instituto de Geología, el doctor Rubén López Doncel, quien me dice, oye, se va a abrir una maestría, ¿estás interesada? Y yo, pero es que tengo una niña y ese no es impedimento de que tú tengas una niña. Y yo, pero es que pues voy a necesitar cuidarla, y la niña tenía como 9 meses o 10 meses, entonces estaba súper pequeñita. Y me dice, no te preocupes, o sea, tú haz el examen, lo sometemos al comité y si eres aceptada, mira, bienvenida, te va a servir para que cuides a tu nena. Y yo, perfecto. Pensé que hasta ahí había quedado tu carrera. No, como mi mala suerte de que me etiquetaran porque iba a ser mamá. ¿no? Ya. Y cuando me someto al comité, la mayoría eran 9 de los investigadores, uno de ellos levanta la mano y me vuelve a pasar el caso que dice, ella no puede terminar una maestría porque es mamá. Y yo, ¿qué? O sea, nada más porque soy mamá no puedo cursar un posgrado. Y me dice, no, porque te vas a ir a cuidar a tu hija, mejor va a cuidar a tu hija. Y se levantan todos los demás investigadores y dice, ese no es un argumento para que tú no la puedas aceptar en la maestría. O sea, ella puede con eso y más. Todos estamos de acuerdo que ella cursa el posgrado. Y yo, perfecto. Y me aceptaron en la maestría. ¿Pero no hacían este examen de admisión? Sí, pero te hacen el examen de admisión y hacen una entrevista. Y depende de la decisión de la entrevista del comité. Ya. Deliberan si eres aceptada o no eres aceptada. El caso aquí es que eran pues casi 8 con un voto en contra. Y pues realmente entré. Entonces de ahí ya empecé a desarrollarme. El investigador me prestó un cubículo, llevaba yo a mi niña, mis compañeros de maestría me ayudaban a veces a cuidarla. Entonces yo dije, la investigación va a ser lo mío. Y yo empecé con un verano de la ciencia en la universidad y empezó a gustarme la investigación, involucrarme con los doctores que investigaban áreas de ciencias de la Tierra. Y dije, bueno, esto me va a abrir paso. Y efectivamente me abrió paso para desarrollarme profesionalmente. Esta maestría es la que veíamos hace rato que estabas cursando en la Autónoma, en la Universidad Autónoma. Cuéntanos, ¿estás en qué te haces cargo de un laboratorio, según nos decías? ¿De qué se trata ese trabajo que desempeñas ahí? Estás como investigadora en la División de Geociencias Aplicadas. Y específicamente, ¿cómo se llama tu laboratorio? Ok, el laboratorio se llama Geología Aplicada y hay otro que tenemos de Petrofísica, que realmente tiene que ver con estudios de material rocoso, todo tipo de rocas que tengamos para análisis de químico, sedimentológico, de reservorio de petróleo, de elementos económicamente explotables, oro, plata, cobre, zinc. Yo lo que hago en ese laboratorio prácticamente es preparar muestras para llevar a analizar y ver, por ejemplo, el potencial de algún yacimiento económicamente explotable de oro o de plata. Desarrollo por ahí apoyo a los doctores, investigadores, algunos en el área de vulcanología. Yo me encargo de enseñarles a los estudiantes de posgrado las metodologías para separar minerales, cuantificar, caracterizar, por un lado. Por otro lado, me he dedicado con otros investigadores de ahí del instituto a desarrollar proyectos de análisis de rocas. ¿Cuáles son las rocas más viables para encontrar petróleo? Las otras para energía y incluso para estudios del agua, etcétera. Prácticamente de eso es el laboratorio. Y cuando llegan estudiantes, por ejemplo, ¿qué tipo de problemática te has enfrentado? ¿Te ven muy joven? ¿Te ven mujer? ¿O ya ha sido distinto? Porque pues en el mundo de la investigación tiene como más sensibilidad frente a eso, ¿no? Algunos, la mayoría, diría yo, espero no estarme equivocando. No, con los estudiantes que llegan, la verdad, no me ven joven, realmente, pues no soy tan joven, pero
confían mucho en mí. Yo creo que es la confianza que deposito en ellos porque nos hemos llevado siempre bien, se les recibe pues con todo el apoyo, más porque tenemos estudiantes que son foráneos. Entonces, como yo soy foránea, en aquel tiempo aquí la universidad me consideraba foránea, vienen de lejos, pagan una foránea renta. De Bocas a 50 Exacto, kilómetros. pero cobraron colegiatura de foráneo. Entonces yo dije, pues bueno, yo sé lo que se sufre, que los chicos vengan a rentar, que no tengan recursos para su alimentación. Y ellos vienen con beca. Afortunadamente el IPCID otorga una beca donde pueden mantener sus estudios y sin problema. Pero ellos llegan ahí, no he tenido ningún conflicto, se han sentido como en su casa, los chicos en el laboratorio, porque los equipos no son míos propiamente, no son de los investigadores, sino de toda la comunidad estudiantil, para servicios prácticamente también de la industria. En la industria también hacemos servicios de ese tipo. Perdón, ya me dio aquí un ataque de tos. Ajá. Te voy a dejar 2 minutos. Cuéntanos mejor parte de tu trayectoria después de la maestría. Ok, después de la maestría tuve por ahí una etapa de término de proyecto y me tocó así como que ver si me quedaba en el IPCID, si había recursos con proyectos para que yo permaneciera, y se volvió un poquito complicado y tuve que tomar una decisión de emigrar a otro lugar por cuestiones de trabajo. Entonces, de 2019 a 2022, migré a Veracruz, a Poza Rica, Veracruz, con una oportunidad de trabajo, y allá ingresé, afortunadamente, como jefa de carrera de la División de Geociencias, por mi perfil. Como soy geóloga, entonces me tocó dirigir esa carrera de geología, y la fortuna de dirigir bastante bien o desempeñarme muy bien en mi carrera. Y me ascendieron a los 2 años, yo duré 3 años, a los 2 años me ascendieron como subdirectora del posgrado de investigación. Entonces también estuve a cargo del posgrado de investigación en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. ¿Y qué te trajo otra vez de regreso? De regreso me trajo la oportunidad de que se abrió una plaza técnica. Anteriormente era un poquito proyecto informal, proyectos que teníamos de 1 año y culminaba, siguiente renovación, etcétera. Y luego se abre la oportunidad de una plaza, que difícilmente se abren plazas en la Universidad Autónoma, en el centros de investigación. Y pues yo me entero de la convocatoria y dije, bueno, mi lugar, mi casa, regresar a mi terruño, porque andar fuera pues sí es complicado. Y dije, bueno, voy a participar. Lo peor que puede pasar es que no gane y pues tengo mi trabajo, ¿no? Pero no, afortunadamente el estar en IPCID 5 años atrás con experiencia me abrió puerta a que yo sabía todo lo que estaba involucrado en el laboratorio, manejo de equipos, calibración de los equipos, compra de insumos de equipos. Entonces tenía esa gran experiencia ya, y dentro de los requisitos de la convocatoria pues estaba a conocer todas esas áreas. Y fue como gané, participé con varios candidatos y gané la plaza. Una disculpa, ya vieron que traigo aquí una alergia bastante incómoda. Decíamos al principio que nos ibas a explicar un poco qué onda con esta tesis, con esta investigación, de qué se trata, más en términos cristianos, porque no le entendemos nada. Dice, análisis microfacial de una secuencia margosa calcárea de una zona de transición, plataforma cuenca del Cretácico. Ya me perdí. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de analizar rocas, prácticamente el término que debemos decir correctamente es rocas, no piedras. Mucha gente dice piedras, pero las piedras son las piedras que ya tienen un proceso de pulido, de tallado, como las gemas, los diamantes. O sea, que ya tienen un proceso secundario. Roca es el término correcto, que es un agregado de minerales propiamente para definir una roca. Entonces, lo que yo hice en mi desarrollo de tema de tesis fue analizar rocas. En este tipo tenemos 3 tipos de clasificaciones de rocas principalmente, ígneas, sedimentarias y metamórficas. En mi caso, mi expertise, o de acuerdo a mi maestría y especialidad, son las rocas sedimentarias. ¿Cuáles son esas? Son las rocas químicas por precipitación de carbonato de calcio. Y que te entendamos mejor, ¿precipitación de qué? Precipitación de carbonato de calcio. O están compuestas por carbonato de calcio. Ok. Ajá. El calcio como tal. No sabemos la tabla periódica. Hace muchos años que pasamos por ahí. Lo vamos a comunicación. Lo vamos a hacer. Pero bueno, lo más sencillo. A ver. Lo más sencillo son las rocas en las que podemos encontrar yacimientos de petróleo. Ok. Ay, qué sencillo. Bueno, sé que es una complicación porque los científicos tienen obviamente toda una información detrás,
años de trabajo, de investigación, de datos a detalle, y el hecho de traducirlo a términos que usted y yo le entendamos, por supuesto que es todo un reto. Pero bueno, a ver, entonces, esa es digamos, tu especialidad. Ajá. Rocas sedimentarias, que son en las que se puede almacena o encontrar petróleo. Así es. Entonces, esa investigación fue con ese carácter de encontrar petróleo o gas, o sea, qué tan aptas son esas rocas para almacenar el petróleo o el gas, y conlleva una investigación desde que tú vayas al campo, encuentres la roca, la describas. Nosotros le llamamos describir a que hagamos como una especie como los reporteros, de decir, pues se encuentra a tal profundidad, de tal color, de tal tamaño, de tal formación. Nosotros le llamamos formación con un nombre coloquial. Y bueno, nos traemos las rocas al laboratorio, empezamos a cortar, bueno, le llamamos corte, a que nos traemos la roca del campo, la cortamos, hacemos una especie de laminita que parece muy parecida a este tamaño, en vidrio, y una copia o un negativo de la roca. Dentro de ese negativo o de la roca, lo que encontramos son foraminíferos o fósiles que nos dan el indicio del tiempo en el que pudo haber el petróleo, la generación, el almacén, que son como términos más geológicos, y realmente ver el potencial de si almacenan petróleo. Entonces, como a mí me gustaba esa área de sedimentología y mi asesor trabaja ese tipo de investigaciones, pues me acerqué con él a ello. ¿Por qué aquí dice que en la parte central de San Luis Potosí? Porque el afloramiento estuvo aquí cercano a Villa Hidalgo, que conocen ustedes, y por ahí pues también hay potencial para que hubiera rocas que pudieran almacenar. Entonces de ahí partió. Dice, análisis microfacial significa que analizas una pequeña cara de la roca. Así es. De una secuencia margosa. ¿Qué es margosa? Margosa es como carbonato de calcio con arenas. Ok. Dice análisis microfacial de una secuencia margosa calcárea. Ajá, calcárea es el carbonato de calcio, como en la caliza. Para hacerlo más simple, de ahí sacan la cal. Ok. Hay algunas caleras que hay por aquí, de Hall, Sinapasco, etcétera. De ahí sacan la cal. Y esto de la plataforma Cuenca del Cretácico tardío, ¿me suena a los dinosaurios? Exactamente, suena a los dinosaurios, etapa del Cretácico precisamente. Entonces, uno de los objetivos era determinar si eran de esa edad del Cretácico, buscando algunos foraminíferos, algunas especies que dataran la edad relativa del tiempo donde se formó. ¿Y encontraste algo? Sí, encontramos microfósiles que datan de esa edad. Del Cretácico tardío, que son como hace cuántos años. 65 millones aproximadamente de años. En Villa Hidalgo. En Villa Hidalgo existen esos afloramientos sobre un cañón o un río. ¿Qué es afloramiento? Afloramiento es un paquete de rocas donde está expuesta la roca como tal. Por ejemplo, por la pared podría ser así que se vea la roca así, y nosotros la llamamos afloramiento cuando la vemos expuesta. Está visible. Visible. Así es. No hay que escarbar, no hay que romper cerros. Hay que romper, sí, con una pica, como esa que traigo yo aquí, como dije. Es un martillo, se llama pica, pero es como un martillito. Esa es nuestra herramienta de campo para poder cortar la roca y traernos la roca más fresca. ¿Y cómo era ir a campo? ¿También ibas a campo con mayormente hombres? Bueno, en la licenciatura, para empezar, ¿eran más hombres que mujeres? ¿Cuántas mujeres había? ¿Sí había? Sí, por ejemplo, nosotros egresamos, que fuimos 14 de la carrera, y nada más éramos 5 mujeres, el resto eran hombres. Todas las excursiones eran en paquete, van hombres y mujeres. Obviamente la universidad siempre cuidó la integridad de que los hombres se hospedan en un cuarto y las mujeres en otro. Y todos íbamos al campo, nos enfrentábamos a veces con tener que ir al baño y cómo voy, si están los hombres. Bueno, entre todos nos cuidábamos, los chicos siempre bien respetuosos, y ahí lo que tenemos que cuidar es a dónde vamos, a los sitios que vamos, porque en ese tiempo que estuve en la licenciatura no había problema para salir a campo. Ahora sí está un poquito complicado. Por razones de la inseguridad y esto, ¿verdad? Ok. Pero lo que nosotros más podemos aprender, o nuestra escuela, es en el campo, para la carrera de geología. Y decías que tienes un niño o niña que tuviste. Tengo una niña, ahorita tiene 14 años, y el niño 6. ¿Y cómo ha sido educar hijos en esta nueva idea, conciencia, ya no de las tradicionales que tenían pues la generación a lo mejor de tus papás o de los míos? Yo soy mucho más grande que tú, evidentemente, pero sí son ideas como de otra etapa, de otro tiempo. ¿Cómo ha sido para ti educar a estas nuevas generaciones? Pues la verdad ha sido fácil, porque mi marido, por ejemplo, también me apoya mucho.
obviamente lo que dijo mi abuelita en aquel tiempo fue cierto. Yo tenía que emigrar de un estado al otro, incluso hasta moverme con familia, pero tuve un gran apoyo de mi madre, que era la que, mamá, me tengo que ir a, no sé, a Guadalajara y yo te cuido a la niña. Y mamá, me tengo que ir a Colima. Ok, sí, yo te cuido a la niña. Estas redes de apoyo son necesarias, Son ¿no? totalmente necesarias. Mi marido también, oye, ¿sabes qué? Voy a migrar a Veracruz. ¿Cómo que te vas a Veracruz? Nos vamos, le digo, nos vamos todos. Y mis hijos los he involucrado en mis actividades, incluso en el IPICIT tienen mucha experiencia ellos. Yo creo que son niños de IPICIT porque impartimos talleres de divulgación. Y el Día del Niño, el IPICIT se ha preocupado mucho por incentivar a que nuestras familias se involucren y hacen talleres de divulgación, entonces mis niños participan. Entonces ya ¿Y saben, te gusta divulgación de la ciencia? bastante. ¿Por qué? Porque es la manera de transmitir a las generaciones que vienen las ciencias, las geociencias, las matemáticas, la física, la química. Despierta uno el interés de los niños, que uno no se da ni idea. Son una esponjita y todo lo que uno platica pensaría que no te pusieron atención. Resulta que luego te sorprenden con las preguntas que haces. ¿La geología para qué le sirve a la sociedad? Cuéntanos un poco lo que tú estudiaste, lo que tú estudias. ¿Cuál es la utilidad, el impacto en la vida cotidiana de las personas, en la sociedad de hoy? Ok, pues tiene para mí mucha implicación en todo el impacto social, porque, por ejemplo, en recursos naturales, pues tenemos de todo. Todo depende de los metales, del petróleo, y pues es el aprovechamiento de esos recursos, los cuales consumimos nosotros. Inconscientemente, todos los materiales de minerales nosotros los consumimos en diferentes tipos de procesos, ¿no? Por otro lado, los riesgos geológicos, en este caso que puede haber inundaciones, deslaves, hacer conciencia o hacer estudios para hacer conciencia a la gente. ¿Eso lo puede calcular un geólogo? Sí, el geólogo se dedica a ir al campo, ver el mapa de riesgo de la comunidad, cómo están en riesgo en una inundación, en un deslave de un paquete de rocas, e incluso los temblores. También el geólogo en geociencias, dependiendo de la línea a la que se dedique, puede dedicarse a la sismología y medir el sismo. Obviamente no puede predecir exactamente en qué momento va a suceder, pero sí estar un poquito monitoreando los eventos de sismo, ¿no? Por otro lado, también el impacto social es en la hidrología, que es la búsqueda de los recursos de agua, para saber nosotros dónde pueden perforar la sociedad un pozo, cuál es la mejor zona, si va a estar el agua contaminada. Existe un laboratorio donde también se llevan a analizar las muestras para saber la calidad del agua, qué calidad de agua están tomando, si se está contaminando esa área, cómo remediarlo. Entonces, dependerá de la línea que el geólogo decida para poder desarrollarse. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho investigaciones de petróleo. En IPICIT empecé a desarrollar proyectos de CENER con CONACYT, hidrocarburos, que era para caracterizar el aceite pesado en zonas de acá, de la parte de Veracruz, Tamaulipas, aceites pesados, extra pesados. Me tocó la experiencia de ir a muestrear y tocar realmente lo que es el petróleo, llenarme las manos de aceite o petróleo. En su primerísima pera, que le llaman ellos, y abres la llave, llenas tu botecito, ya sea del tamaño que tú quieras, ¿no? Conlleva también mucho riesgo y también la parte de que acepten a las mujeres ahí. También hubo otra experiencia en la que aquí no entran mujeres, aquí solo hombres. Y yo, pero si yo quiero investigar, ¿no? Entonces, algunos de nuestros compañeros tuvieron que tomar esa encomienda de a la segunda vuelta ya mujeres no van, porque a cierta hora ya no salen ni mujeres ni hombres. Y yo dije, híjole, ¿en qué zona me vine a meter, no? Más o menos es un poquito también por la inseguridad y todo eso. Entonces, pero sí, me encantó incursionar en la parte de hidrocarburos. Si a mí me preguntan, es el área que más me gusta. Sin embargo, me desarrollo en lo que sea con geociencias. Pues bueno, estamos llegando casi a la parte final de este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación así de bote pronto, con tan poca anticipación. Y la verdad es que siempre escuchar ese tipo de testimonios creo que nos enriquece como sociedad. Saber a qué nos enfrentamos, a qué están enfrentando estas generaciones. Cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando uno pensaría que esto ya no existe, pues bueno, existe. Pero sobre todo felicitarte por la trayectoria, por el esfuerzo y pues por las aportaciones que realizas desde tu espacio, ¿no? Desde tu posición de investigadora, de científica, de mujer, de mamá.
y creo que eso tiene pues un gran valor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa que necesiten, pues estamos en IPICID. Les comento, hay posgrados, hay también servicios para la sociedad, en dado caso de alguna problemática que tengan en cuanto a querer caracterizar sus suelos, no sé, si hay grietas también, algunas casas por zonas de hundimiento, también hay servicios ahí que se pueden dar para caracterizar cómo se encuentra tu casa, si está en riesgo, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes Zabalarriaga, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias por habernos seguido a partir de, ya saben, todos los viernes a las 6 desde el café. Nos despedimos, soy Lidia Juache, pásenla bien, hasta la próxima.